Ingeniero, están en vivo, por favor. Ya, puedo iniciar, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Muy buenas tardes a todos los participantes que están en estos momentos mediante la plataforma Zoom. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, reciban los cordiales saludos del ingeniero José Torres, que es el presidente de nuestro capítulo propiamente. A continuación vamos a tratar el último módulo del curso virtual que tiene como título Diagnóstico y Gestión de Activos de Potencia en la Era de la Transformación. Y el módulo 4 a desarrollar en estos momentos son aplicaciones de RCM y analítica y perspectiva. Este módulo, en la cual estará enfocada en las aplicaciones de los conceptos revisados en los módulos anteriores con la finalidad de brindar a los participantes la herramienta para el diseño de solución hasta el análisis de los beneficios y el retorno de su inversión. Este módulo estará a cargo del ingeniero Juan Tirado, que es ingeniero electrónico de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, especialista en transformación digital del MIT, Massachusetts, United States, y en la gestión de proyectos de la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Cuenta con 10 años de experiencia en soluciones digitales para la gestión de activos en Latinoamérica y actualmente se está desempeñando como Senior Account Manager para Latinoamérica en la Unidad de Negocios y Soluciones Empresariales de la empresa ABB Power Girls. Entonces, le dejamos a usted, ingeniero Juan Tirado, para que continúe con el desarrollo del curso. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias por conectarse una vez más, en esta ocasión, al módulo 4 del curso de Diagnóstico y Gestión de Activos de Potencia en la Era de la Transformación Digital. Como bien nos decía el ingeniero en la introducción, en este módulo 4 vamos a ver algunas aplicaciones de RCM y de analítica prescriptiva, ¿sí? Espero que hayan disfrutado los módulos anteriores. Este es el módulo final en el que cerramos estos conceptos y analizamos las aplicaciones de lo que hemos revisado en las sesiones anteriores. ¿Sí? Ok, esta es la agenda que he preparado para el día de hoy. ¿Sí? Primero vamos a ver el objetivo de este módulo. Vamos a hacer un resumen del marco teórico que aplica para este módulo en particular. Vamos a revisar un poco más a fondo lo que hace la herramienta de RCM y analítica prescriptiva, que es el IPSE-APM. Vamos a ver algunas aplicaciones y finalmente vamos a dejar un espacio para las consultas y respuestas que tengan, ¿no? Entonces, el objetivo del curso el día de hoy, el objetivo de este módulo en general, es revisar las aplicaciones, los conceptos, para darle a ustedes participantes las herramientas para que puedan de pronto diseñar también una solución y hacer el análisis de los beneficios y el retorno de inversión de los proyectos a los que quieran ir, ¿no? Vamos a, digamos, a usar todas las herramientas que hemos venido, de las cuales hemos venido hablando en estos días, ¿sí? Entonces, retomando algunos conceptos de los que hablamos en los días anteriores y sumando algunos. Primero, el de gestión de activos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo principal de gestión de activos? Entonces, es obtener el valor de nuestros activos. ¿Cómo? A través de la actividad coordinada de la organización. Es decir, partiendo desde la planificación de un proyecto, el proyecto en general, luego adquiriendo el activo para ese proyecto, instalándolo, implementándolo, ¿no? Comisionándolo y luego haciendo el handover a mantenimiento hasta el retiro final del proyecto, del activo, perdón. Entonces, esta es una actividad coordinada, la cual está contemplada por la ISO 55000, ¿no? Que resume el ciclo de vida entero del activo. También, y muy importante, y es donde vamos a entrar hoy día un poquito más a detalle, o donde nos vamos a enfocar un poco más, está el RCM, ¿no? Bajo la norma N60300-311, la cual resume una serie de procesos
que implican ejecutar un RSM dentro de una compañía, ¿no? Son procesos bastante buenos y bastante completos a la hora de diseñar un plan o una estrategia de mantenimiento para nuestras compañías, que son estas compañías intensivas en activos, que es el propósito de la cobertura de este tipo de normas y de conocimiento en general. Entonces, dentro de estos procesos de RSM que son completos, también contar un poco de historia, ¿no? Digamos, en la industria hay varias compañías que se han animado por el RSM, pero hay algunos desafíos que se han encontrado también en el tiempo, y es que estos procesos, implementar todos estos procesos a veces es un poco costoso, involucran un gran número de personal, tanto propio como de tercero, y finalmente los controles o la mejora continua se hace un poco compleja también, ¿no? Se dice como buena práctica de que hay que revisar nuestro proceso de RSM una vez al año, y es algo que a veces algunas empresas encuentran dificultades en hacer por tiempo y costo, ¿sí? Esto sumado a que no hay las herramientas digitales apropiadas, digamos, para trasladar de una manera efectiva y eficaz todos estos procesos definidos en RSM. Entonces, la propuesta o la promesa del día de hoy es mostrarles algunas herramientas digitales que finalmente pueden cubrir estos desafíos de una forma efectiva y eficiente, ¿no? Ahí vamos. El corazón de RSM, como muchos pueden saber, está basado en el FMEA o FMECA, ¿sí? Que es un proceso que normalmente se traduce finalmente en una planilla, pero que parte de un análisis también que se basa en procesos complejos a la hora de analizar cada parte, cada componente de los sistemas y activos que tenemos, analizar sus modos de falla, analizar los efectos de la falla, la severidad con la que pueden ocasionar, las causas, ¿no? Donde podemos ahí usar la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa o un diagrama causa-efecto, donde definimos la ocurrencia en función al histórico, ¿okay? Aplicamos o definimos los controles sobre ese modo de falla, verificamos qué tan posible es determinarlo, ¿no? Y así también llegamos a la acción recomendada para ese modo de falla y para los efectos, ¿correcto? Parte siguiente del proceso es luego definir la persona responsable de esa acción, programarle una fecha, tomar la acción como tal y completar esa acción, ¿no? Y luego volvemos al ciclo inicial de nuevo de mejora continua. Buena parte de estos procesos llevan también mucho tiempo en el análisis. Este es un desafío, pero ahí stop, no es para asustarlos, sino más bien para mostrarles de que hoy es posible ejecutar todo eso para diferentes tamaños de compañía, diferentes tamaños y tipos de compañía a través de las soluciones digitales. ¿Sí? Otro punto importante dentro del RCM es el mantenimiento basado en condición, ¿sí? Que viene siendo una estrategia dentro del análisis RCM para determinar el punto de falla y determinar también la estrategia del monitoreo de condiciones dentro de un activo. ¿Qué podemos lograr o qué provechos acerca de la transformación digital que hablábamos en el módulo 1 podemos rescatar ahora para poder aplicar un RCM efectivo? Habíamos hablado de estos conceptos en el módulo 1 acerca de servicios en la nube o cloud, acerca de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de Internet de las cosas. Entonces, para un proyecto de RCM digital, básicamente nos centramos en los servicios que brinda la nube. Vamos a hacer uso del poder computacional en la nube, ¿okay? A través de este tipo de servicios, sobre todo el software as a service, que es el SaaS. ¿Sí? Vamos a hacer uso del Internet de las cosas para el mantenimiento basado en condición o para el monitoreo en línea de ciertos parámetros en los activos.
¿sí? Vamos a hacer uso de la inteligencia artificial con su variable del machine learning para poder, a través de las redes neuronales que se carguen, modelar efectivamente nuestros activos a través de sus modos de falla y conseguir un diagnóstico y recomendaciones apropiadas que son parte del FMA, ¿sí? Efectivamente, el tema de ciberseguridad es lo que está embebido en toda la plataforma, es un aspecto importante en vez de para nuestro desarrollo, ¿sí? Para nuestro proyecto. Entonces, habíamos hablado también de la filosofía del Calm, de la gestión conectada del ciclo de vida de los activos. Voy a parar aquí mi video para que me puedan escuchar mejor. Ok. Y ahí habíamos hablado de que la solución Calm era aquella que nos servía para revisar o tener una visión de punta a punta de nuestros activos, ¿no? Partiendo de la base de los datos o parámetros directamente de los activos, como son los sistemas SCADA, como son los sistemas expertos, PI, por ejemplo, o también los sistemas en tiempo real que están monitoreando variables en línea, como vibración, temperatura, gases dentro de un aceite, información que luego se conecta o se colecta hacia la plataforma informativa, aquí con un pilar que es el APM, ¿sí? Asset Performance Management, que nos permite hacer una gestión del rendimiento de estos activos, determinando un índice de salud, aplicando gestión de riesgo, ¿no? Proporcionándonos a través del análisis de los parámetros una efectiva matriz de riesgos, ¿no? Basada en algoritmos que a su vez nos brindan recomendaciones, ¿sí? Gran parte del FMA está embebido dentro del APM, ¿sí? La parte nuclear, la parte más compleja de un FMEA está embebida dentro de APM. Y luego pasando a la parte del otro pilar dentro del Calm, que es EAM, que nos permite hacer una gestión corporativa de activos y específicamente tienen los módulos de mantenimiento, finanzas, materiales y recursos humanos. El módulo de mantenimiento del EAM nos permite, en ese sentido, continuar con el ciclo del FMEA y del RCM. ¿Ok? Básicamente atendiendo las recomendaciones, dividiendo esas recomendaciones en actividades, manejando la planificación de esas actividades dentro del módulo de mantenimiento para de tal forma optimizar también esta planificación en el corto, mediano y largo plazo y ofrecer los resultados nuevamente hacia el APM, ¿sí? Que nos permita de nuevo redefinir el índice de salud y hacer un recálculo de la matriz de riesgo. Esto se apoya en un pilar igual de importante que es el Workforce Management, ¿sí? Que nos permite tener una conectividad directa con nuestro personal de campo, ¿ok? Enviándole las actividades y órdenes de trabajo digamos, requeridas para poder ejecutar las acciones recomendadas por APM o que estén incluso dentro del plan de mantenimiento, ¿ok? Preventivo, por ejemplo. Vamos a enfocarnos un poquito más en APM el día de hoy, como les mencionaba, que es donde se concentra el core de las actividades, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poco más aquí. Y ¿cuál es la perspectiva de APM con respecto a RCM, ¿no? La idea de APM es aplicar entonces un RCM digital que nos permita digitalizar todas estas partes, formatos y procesos que son un poco engorrosos para las compañías, proporcionando una visión ágil del negocio, del mantenimiento, ¿sí? A través de un proceso de mejora continua, que voy a explicar un poquito más adelante, pero que consiste en utilizar sus datos, ¿ok? Datos históricos, datos actuales, monitoreo de condiciones en tiempo real, para analizar, predecir, informar y prescribir acciones, ¿sí? Que esté basada
en un análisis de modos de falla ya determinados por cada tipo de activo, ¿no? Que tenga embebido el conocimiento y los estándares de análisis de cada tipo de activo, ¿no? Como existe en nuestra industria. Tenemos ya muchas décadas de desarrollo en los análisis de modos de falla de diferentes tipos de activos en varias industrias, ¿sí? Como en el caso de transformadores, que involucra datos offline, datos de SCADA, datos a través de los sensores, ¿okay? Que nos permitan a su vez generar assessments o evaluaciones de nuestra flota por completo en tiempos bastante rápidos. Y aquí es donde usamos, por ejemplo, Big Data, para que de una manera muy acelerada el sistema pueda analizar rápidamente todos los volúmenes de data de toda nuestra flota, ¿sí? Y que a través de sus modos de falla y modelos digitales expertos embebidos nos pueda dar como resultado una matriz de riesgo que nos permita optimizar nuestras estrategias de mantenimiento y poder enfocarnos en un mantenimiento basado en condición, ¿ok? A través del monitoreo manual o monitoreo en línea de ciertos parámetros importantes, ¿sí? Permitiéndonos aplicar también no solo el diagnóstico automático, sino también la predicción y la prognosis de determinada variable en función a las acciones que podamos tomar en un momento determinado, en una fecha de corte. Entonces, hoy por hoy las herramientas de pronóstico nos permiten determinar qué podría pasar con una variable que todavía se encuentra en un estado saludable, pero que podría estar mostrando alguna tendencia. ¿Y qué pasaría si nosotros tomamos un determinado set de acciones, ¿no? ¿Qué podría pasar con esa variable? ¿A dónde se podría ir? Y elegir de esa manera la estrategia más óptima, ¿ok? Es ahí donde APM entonces nos ayuda de manera digital a superar muchas barreras que teníamos en el modelo tradicional de RCM, FMEA y mantenimiento basado en condición, y además sumando sobre esto herramientas de analítica avanzada, ¿sí? Analítica prescriptiva, que nos ayude a determinar cuál va a ser la situación de ese activo bajo determinadas condiciones o acciones que podamos tomar actuando de manera temprana, ¿no? Sin, digamos, haciéndolo también de manera sencilla en proyectos mucho más simples que antes. Unos proyectos de APM, y lo vamos a ver más adelante, no salen de más de un año, ¿no? El más complejo está enmarcado en tiempos de máximo un año, pero muchos proyectos simples basados en la criticidad de ciertos tipos de activos pueden salir en cuestión de menos de 6 meses, involucrando no tanto esfuerzo como lo necesitaban las estrategias anteriores, ¿no? La teoría sigue siendo en buena parte la misma, el core del conocimiento sigue siendo en parte la misma, pero por afuera de ese core usamos herramientas digitales que nos permiten optimizar este tipo de soluciones. Entonces, APM de nuevo reúne el FMEA, perdón, aquí que me sale esto, el mantenimiento basado en condición, el mantenimiento basado en riesgos, y obviamente que todo eso está englobado dentro del RCM. Todo esto utilizado dentro del mantenimiento digitalizado, ¿sí? Y que nos permite entonces analizar tendencias, ¿no? Aplicar métodos de análisis complejos como el tema de transformadores, el tema del triángulo dual, aplicar una gestión de contingencias, ¿ok? Para hacer un determinado presupuesto, ¿ok? Al extender o tener una certeza del ciclo de vida o de la vida remanente de determinado activo, podemos hacer contingencias de presupuesto apropiadas también, ¿sí? Dependiendo del, por ejemplo, de la depreciación de algún activo que tengamos. Esto, este sistema, este APM nos permite también a través de su algoritmo tener una visión holística del activo. Entonces, usualmente nos enfocamos
en el monitoreo directo de los activos, ¿no? Y básicamente a través de técnicas de mantenimiento predictivo, utilizando el monitoreo en línea de ciertos parámetros, ¿ok? Y en algunos casos sumando también datos de proceso, como por ejemplo datos de carga de ese activo en particular. Pero muchas veces se deja también por fuera toda la información que pueda venir de las rondas o de las inspecciones y que pueden darnos una información importantísima y muy relevante de la salud del activo. Pero ese por el lado del monitoreo directo. La propuesta de un APM, como lo es también en general del RCM, es proporcionar también una visión del monitoreo llamado monitoreo indirecto, que nos va a dar datos, ¿no? que va a utilizar datos desde la perspectiva del negocio, como son la disponibilidad o confiabilidad del activo en un periodo anterior, cómo están los niveles de backlog o la acumulación de órdenes de trabajo en determinado tiempo, ¿sí? Cómo está la tendencia de fallas, cómo está el PF, ¿no? Cómo están las condiciones de ese activo, en función a datos que pueden venir desde nuestro CMMS, cómo ha sido el impacto financiero de estas fallas de este activo en el negocio, ¿ok? Y en general son estos los datos que vienen de un sistema de gestión integrado que normalmente los tenemos en nuestras compañías, como son los casos de nuestros ERPs o de nuestros EAM o CMMS. Esta información también es analizada por los algoritmos de APM para brindar un índice de salud. Porque claro, si tenemos un activo que por monitoreo de condiciones se ve bien, pero que a su vez se ve que el backlog de tareas programadas está acumulándose de una manera relevante, eso también afecta en el cálculo de la salud del activo, ¿no? Porque eso podría impactar en la confiabilidad del activo más adelante. Si hay una reparación programada, si hay un cambio de repuesto programado que no se está ejecutando, eso afectaría la evaluación de la salud del activo. Sí. Les agradecería, por favor, mantener los micrófonos apagados. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, como resultado de esta evaluación del APM, nos permitiría tener una mejora en la estrategia de mantenimiento directamente, una acción basada en la priorización, ¿sí? Y un plan de negocios de nuestra flota o de una unidad operativa en particular. El resultado es poder tener un control de la condición de toda nuestra flota. Este es un gráfico de cómo va evolucionando la salud de nuestra flota en el tiempo, ¿sí? Como podemos imaginar, en un primer caso, cuando inician las operaciones de un determinado tipo de negocio o de industria, los activos están en buena condición, pero conforme pasa el tiempo, algunos activos en riesgo medio empiezan a aparecer y luego empiezan a aparecer también activos en riesgo alto, ¿no? Donde efectivamente se pueden tomar acciones correctivas, como al parecer se tomaron acá, pero que si no atacamos la causa raíz, podríamos volver a encontrar este tipo de apariciones, ¿no? De activos en riesgo alto. Esto tiene un paralelo con el tema del COVID ahora, ¿no? Que cada vez está creciendo el número de infectados y aparecen los casos críticos y que si se toman acciones que no atacan a la causa raíz, podemos tener rebrotes de esos casos de alto riesgo, ¿no? Entonces, a través de algoritmos integrales que analicen todos los aspectos del activo dentro del proceso de negocio, podemos tener un control de medidas optimizados para nuestra flota, ¿sí? Entonces, la idea es salir de lo reactivo, que es donde nos encontramos en la mayoría de industrias, para ir a un modelo predictivo, ¿sí? Pasar de los procesos manuales y engorrosos a procesos automatizados o digitalizados. Dejar de manejar información en silos, ¿no? A veces en determinada área, a veces con determinada persona, con el experto, ¿no? Donde consultamos, oye, ¿dónde están los manuales de mantenimiento de tal activo? Bueno, preguntémosle a Lucho, bueno, está de vacaciones, hoy por hoy hay muchas personas trabajando desde casa con ciertas complejidades, entonces la invitación con el RCM digital es
unificar la información que esté a mano de todos, ¿no? En pro de nuestra respuesta y nuestro propio desempeño como operadores y como área de mantenimiento, ¿sí? Entonces, quisiera hacer un énfasis aquí en cuál es el proceso de mejora continua que provee el IPSI APM. Y es básicamente, como les mostraba, se trata de conectar y colectar data, ¿no? Este modelo, ingenieros, colegas, es el que define cuál es el proceso digitalizado y automatizado dentro de APM, ¿no? Pero este es el punto de entrada, que parte desde los datos, ¿no? Entonces aquí utilizamos datos que pueden venir desde sensores a través de un monitor en línea, datos que pueden venir de un servidor de históricos, de un SCADA o de diferentes bases de datos como los sistemas expertos o el ERP, donde podemos tener datos de inspecciones, o los datos de placa, ¿no? O los datos del comisionamiento del activo, que son datos importantes para el modelo digital de este activo en particular. También usamos el concepto de colectar porque también podemos llevar data manual a través de planillas Excel, ¿sí? Muchas veces podemos tener datos que vienen de reportes en PDF antiguos, entonces ahí utilizamos el término colectar porque vamos a tener que, digamos, transformar esa data de un modelo de un escáner, ¿no? De un JPG, por ejemplo, a un modelo Excel en un formato establecido para llevarlos al APM, ¿sí? Una de las barreras que solemos encontrar en este punto es que nos dicen, oye, pero nuestra data no es perfecta, nuestra data es mala, o no tenemos sensores, ¿no? Con la experiencia les podemos decir, y vamos a ver un caso más adelante, que no necesitamos que la data sea perfecta, o sea, y nunca va a ser perfecta la data en general, y tampoco va a ser perfecta si no la usamos, ¿no? Entonces lo peor que podemos hacer es con la data es no usarla, sino empezar a trabajar con ella para poder mejorarla en el proceso, ¿sí? Otro de los temas que encontramos también es que, uy, seguro que necesito todos los sensores. Y no, al contrario, una estrategia de RCM o RCM digital lo que hace es optimizar esa inversión en sensores, ¿no? No se necesita sensorizar todo, ¿sí? Necesitamos establecer una estrategia apropiada para determinados modos de falla en determinados tipos de activos. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta data dentro de APM? Lo que hacemos es a través de los modelos digitales o los modelos expertos que son realizados por ABE o por terceros, que hoy por hoy tenemos más de 60 modelos, es decir, más de 60 tipos de activos de la industria digitalizados dentro de APM, a los cuales se les ha analizado todos los modos de falla, utilizando las normas y utilizando también las mejores prácticas o el conocimiento de expertos para modelar estadísticamente estos activos, ¿no? Los cuales a su vez son totalmente perfectibles a través del uso de inteligencia artificial o machine learning, ¿sí? Estos modelos están obviamente basados en redes neuronales, por lo cual es posible hacer esta mejora que mencionó a través de inteligencia artificial. Y a su vez también APM te permite desarrollar o generar tu propio modelo digital, o sea, a través de tus propias redes neuronales, a través de tu propio análisis de determinado tipo de activo o sistema, puedes crear tu modelo digital. Y de nuevo, el FMEA no se aplica solo para activos, ¿no? Sino también se aplica para sistemas, ¿no? Completos o para procesos, ¿sí? Entonces, podemos modelar un sistema o un proceso dentro de APM. Nuestra política es que si lo desarrollan ustedes como clientes, la propiedad intelectual se mantiene con ustedes también, o si quieren alguna colaboración, puede haber ahí un tema de negociación de la propiedad intelectual, pero en todo caso es posible y se soporta en múltiples escenarios. Estos modelos digitales dentro de APM están hechos para poder enviar un plan de acción, ¿no? Que es parte del RCM también. ¿Cuál es el plan de acción? Es un plan de acción enfocado en informar cuál es el estado de la condición del activo y de prescribir una recomendación que se convierte en una acción que hay que enviársela a algún responsable, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está embebido toda la gran parte de FMA ya digitalizado o automatizado, ¿no? Y es donde normalmente los proyectos de RCM consumen la mayor cantidad de tiempo. Estamos hablando de un 60% del tiempo de un RCM se
se absorbe por el FMEA. Entonces estamos logrando una reducción altísima a través de un modelo digital, ¿no? Estas acciones que se designan a un trabajador o a alguna cuadrilla en particular, finalmente es traceable, ¿no? Y se pueden obtener los resultados de la ejecución de esa acción o esa recomendación y pueden volver hacia el APM como una fuente de datos que nos permite ejecutar el ciclo de mejora de manera automatizada de nuevo. ¿Ok? Estos son unos dashboards que tengo aquí de APM, ¿sí? Que nos permiten, de nuevo, luego del análisis que les comentaba, poder entonces tener una matriz o una tabla de activos en función a su criticidad o en función al riesgo que presentan, en función a la condición, a la importancia que va a estar en línea con el dato de severidad, con el dato de importancia del activo, es decir, con el RPN, ¿no? Indicado por el FMEA, que es un dato más interno, pero que se puede también, digamos, recalcular dentro de aquí, y también tener la prioridad del mantenimiento de ese activo dentro del plan. Entonces, ya básicamente, no me gusta decir mucho esto, pero básicamente te va a permitir no pensar, sino actuar directamente, ¿no? Yo diría que, bueno, algunos le llaman así, algunos clientes lo ven así, pero yo diría que vas a poder pensar más rápido, ¿no? Vas a analizar rápido, como utilizando metodologías ágiles, básicamente vas a tener un análisis rápido, una acción, una recomendación y vas a poder tracear. Entonces, totalmente optimizado el modelo a través del RSM digital, que te va a permitir analizar toda la flota de activos en función del riesgo y además, no solo a ese nivel, sino también a través de los modelos digitales ir a profundidad a la causa raíz de qué es lo que está originando este problema, ¿no? Basado en una matriz de riesgo que analiza los subsistemas del activo, ¿ok? Y sus diferentes modos de falla de estos subsistemas, ¿ok? Y a su vez, teniendo acceso a los análisis y tendencias, ¿no? Y ver cómo de pronto se está repitiendo cierto patrón en cierto parámetro para ir identificando cuál podría ser la causa real, ¿no? Haciendo usos de modelos complejos, y esto es un caso de transformadores, pero es exactamente el mismo nivel de detalle con los otros tipos de activos, como en este caso el curso desde activos de potencia, es exactamente la misma dinámica con activos complejos como interruptores, ¿sí? Como bancos de baterías, líneas de transmisión, que son activos muy complejos y sobre todo difícil de ejecutar el plan de mantenimiento porque son muchas veces extensas. Pero también si tenemos colegas de la industria minera, también es totalmente aplicable a la industria minera y tenemos modelos digitales y complejos también que analizan los modos de falla de los activos de la industria minera, por su parte, ¿sí? ¿Y a qué es lo que les hablaba del plan de acción, ¿no? Es lo que nos da el IPSE APM, son recomendaciones avanzadas a nivel de experto de qué es lo que hay que hacer y con qué prioridad hay que hacerla. Si se fijan aquí, hay una prioridad de mantenimiento que la determina el sistema en función del impacto en los diferentes aspectos, ¿no? El impacto en la operación, el impacto financiero, el impacto en la seguridad y salud, ¿sí? Que hoy por hoy también se puede meter como parámetro. Esta es la lista parcial de modelos que tenemos dentro del IPSE APM. Básicamente aquí están los activos de potencia. Me faltó agregar que también tenemos los activos de generación, como son las turbinas y los generadores, tanto para energía hidráulica o las otras energías renovables como turbinas eólicas, ¿okay? Y paneles solares también. Así que tenemos también los modelos digitales que incluyen sus respectivos modos de falla y ponderaciones que nos brindan las recomendaciones de esos tipos de activos también. Ahora sí, vamos a ver algunos casos y aplicaciones. El IPSE APM es ampliamente usado en los principales continentes del mundo, ¿no? Empezando por China, Norteamérica y Europa.
y estamos en expansión en un mercado como es el mercado latinoamericano, donde tenemos algunos buenos ejemplos, pero que nos gustaría seguir ampliando efectivamente porque creemos en la efectividad de este tipo de proyectos. ¿Sí? Uno de esos casos, entonces, es American Electric Power en Estados Unidos, donde tienen más de 100.000 activos dentro de APM, entre transformadores, líneas de transmisión, baterías, donde se ejecutó un caso de negocio muy interesante, ¿sí? No hecho por ABB, sino hecho por el cliente con el apoyo de otras empresas de análisis, ¿no? Al final vamos a tener oportunidad de contestar algunas preguntas. ¿Ok? Así que, entonces, una de las cosas que se lograron con la implementación de un RSM digital a través del IPSE APM es el ahorro en paradas no programadas, ¿no? Pero esto solamente es a través de los costos directos, ¿ok? Mano de obra, algunos reemplazos, los ahorros en paradas no planificadas. Los ahorros en paradas programadas, es decir, los ahorros en el mantenimiento preventivo, ¿sí? O de las paradas programadas para ejecutar un mantenimiento preventivo, $2 millones. Ahorros en CAPEX, y les comentaba hace poco que con el IPSE APM ustedes pueden hacer el cálculo de la vida remanente de un activo. Con eso poder hacer control sobre ella y extender esa vida remanente en función a la operación optimizada de ese activo y al mantenimiento también optimizado de ese activo, ¿no? Lo que nos permite desplazar la inversión de un retrofit o de un reemplazo en un activo, que significan inversiones a nivel de CAPEX, que pueden optimizarse también consiguiendo ahorros sustanciales para nuestras compañías. Y aquí en el tema más amplio es evitando obviamente las paradas programadas y todo lo que impacta en el negocio. ¿Cuál es el impacto del negocio de una parada no programada por una falla en el activo? Y ahí tenemos que tomar en cuenta lo que cuesta primero en el activo, como son los costos directos que ya están aquí arriba, pero también los impactos en el negocio a través de las penalizaciones que nos dan los reguladores, o también las penalizaciones que podemos recibir porque si un activo falla suele causar también a veces fatalidades o daños al medio ambiente, sobre lo cual también penalizan a nuestras compañías sobre eso. Entonces, si nosotros reducimos esas paradas planificadas, el impacto, esas paradas no programadas, el impacto es realmente sustancial para nuestro negocio, ¿sí? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de algunas fallas que se detectaron en los primeros trimestres de uso del IPSE APM. Al IPSE APM, a través de los algoritmos y todo el modelamiento que tiene embebido, es capaz de diagnosticar fallas porque dejamos fallas importantes porque dejamos sin puntos ciegos el análisis de nuestros activos, ¿no? Cosa que es difícil lograr si hacemos estos análisis de manera manual, ¿no? Eventualmente vamos a poder hacer estos análisis para ciertos tipos de activos si lo queremos hacer de forma manual y nos va a costar muchísimo. Pero si usamos herramientas digitales, ¿no? Invertimos ciertas horas de trabajo, claro, con nuestro partner, ¿no? Que puede ser una compañía como la nuestra, podemos rápidamente identificar fallas que hoy por hoy no podemos estar viendo. La estadística nos dice que dentro de los 5 años, dependiendo del tamaño de nuestra flota, vamos a tener una o dos fallas catastróficas. Entonces, si logramos evitarlas a tiempo, ¿no? A un costo bajo, pues eso va a pagar, como fue en el caso de EP, el proyecto de este RSM digital. ¿Sí? Parte de hacer un FMEA también nos indica, por ejemplo, saber qué data priorizamos, ¿no? O qué tipo de monitoreo o qué data vamos a monitorear al inicio. No es posible ir a monitorear todo, ni siquiera manual, ni de manera online. Entonces, efectivamente, con datos básicos y totalmente accesibles de estos transformadores, en este caso, pudimos llegar a un 80% en la confianza en el riesgo o de este análisis ejecutado por el IPSE APM. Entonces, como les decía, aquí están los gastos en reducción por eventos catastróficos.
¿no? Una reducción en costos directos por fallas no programadas, reducción en costos por el mantenimiento programado, que muchas veces es un mantenimiento programado innecesario. Hay una estadística que nos dice que el 30% del mantenimiento programado es innecesario y otro 30% de ese mantenimiento programado origina fallas no programadas, ¿no? Por una mala praxis o porque era innecesario eventualmente, ¿no? Básicamente logramos recuperar los costos de esta inversión en 2 veces en los primeros periodos y logramos mejorar la disponibilidad de ese activo o de estos activos en un 20% a la vez de mejorar la productividad de nuestro personal, ¿no? Porque si ahora le decimos a nuestro personal que haga el diagnóstico de determinados activos complejos, quizás puedan hacer uno al mes, ¿no? Si queremos analizar a nivel de APM. Pero si hacemos con APM, vamos a poder hacer quizás de toda la flota en 2 meses, ¿no? Entonces, eso nos aumenta definitivamente la productividad de nuestro personal. Y obviamente reducimos algunos costos de nuestros activos, ¿no? Acá tenemos otro caso. En este caso en particular es un piloto, ¿sí? En Alemania, ¿ok? Que resume las tecnologías que hemos visto en estos 4 módulos, ¿ok? Donde efectivamente, y acá quisiera ir un poquito más a grano por cuestión del tiempo, usamos nuestros equipos de monitoreo, en el caso de interruptores, acerca del gas SF6, que nos miden la presión y la temperatura del gas SF6. También hay sensores más complejos como MCM que además nos leen el tiempo de apertura y cierre de estos interruptores, ¿ok? Y cuyos datos son llevados a través de manera inalámbrica por nuestros equipos tropos que vieron en el módulo 2, ¿no? Que llevan su data hacia un RTU que también debieron haber visto en el módulo 2 y que conectan esos datos a la plataforma inteligente de analítica como es el APM, ¿sí? Que puede vivir en la nube. En este caso está totalmente en nube, así que la implementación se hace muchísimo más ligera y rápida también. Y por este lado tenemos entonces los CoreSense, que son los dispositivos que miden el hidrógeno y la humedad del aceite, ¿sí? En este caso solamente son sensores de un parámetro, pero también en esta familia tenemos sensores de hasta 10 parámetros, ¿no? Un DGA total. En este caso, en este piloto se están usando estos 2 como punto de partida, que también llevan sus datos a la red Tropos, juntan todo lo demás en una red mesh y llegan hacia un RTU que se conecta hacia el APM en la nube, ¿sí? Tenemos que este piloto se ejecutó para 4 interruptores de 110 kV, 2 transformadores de 110 kV, ¿no? Utilizando la comunicación inalámbrica, ¿ok? Hacia la plataforma basada en la nube, modelo SAS de ABB. Entonces, un modelo como esto resume los conceptos de los cuales hemos hablado en estos 4 módulos y que es una aplicación totalmente realizable, muy simple. Como ven, la arquitectura es bastante sencilla, ¿no? Y hace que los proyectos sean ejecutados de manera rápida. A su vez, tenemos que decir que en este caso, en este ejemplo, estamos monitoreando parámetros en tiempo real, con lo cual logramos que el APM también te brinde diagnósticos y recomendaciones en tiempo real, ¿ok? A su vez, APM por su parte está leyendo los parámetros históricos o aquellos que vengan del monitoreo manual, llámese pruebas eléctricas. También está leyendo los datos que vienen del laboratorio como los DGA completos de los transformadores o las pruebas eléctricas ejecutadas a los interruptores. Está leyendo información desde el RP acerca del backlog de mantenimiento, ¿no? Ha procesado ya los datos históricos de estos activos, ¿no? Ejecutados a lo largo de los años, ¿ok? Acá tenemos una imagen que también nos refleja lo sencillo que es hacer este tipo de implementaciones, ¿no? Por este lado tenemos el tropos inalámbrico, por aquí tenemos un sensor que es el CoreSense del transformador que va en la parte baja, y aquí tenemos el MSM para los interruptores, ¿no? Así que llevamos de manera inalámbrica estos datos hacia un RTU y luego conectamos hacia el APM, ¿sí?
Visto de otra forma, estamos teniendo esta solución dentro de este cliente y es básicamente un paquete sencillo, totalmente escalable, ¿sí? Acá hemos empezado con apenas 6 activos, ¿sí? 4 transformadores y 2 interruptores. Y es totalmente escalable, ¿no? Podemos partir por los activos que ya tengamos pensados como más críticos o podemos hacer un assessment totalmente con data manual para empezar a sensorizar. Entonces, esto es a medida. Básicamente nos juntamos con ustedes como asesores o consultores y definimos lo mejor que sea para su realidad. ¿Ok? Así que el futuro más o menos es abarcar otro tipo de activos. Actualmente estamos en este caso con interruptores y transformadores para también hacer uso de data fuera de línea o data manual, como data en línea, como el monitoreo de condiciones a través de los sensores que les hemos mostrado, ¿sí? Donde también va a ser posible cargar los datos históricos, como les digo, y las inspecciones de campo para ejecutar el ciclo de mejora continua que les explicaba unos slides anteriores, ¿no? Haciendo uso de los datos, modelos expertos y modelos estadísticos que nos permitan pasar a la acción y a la trazabilidad. Algunas aplicaciones. Este es otro caso real en la empresa Argo en Brasil, que es una empresa de transmisión eléctrica, donde emplearon toda esta tecnología, pero para 10 subestaciones, ¿sí? Digitalizadas. Y aquí estamos hablando del concepto de centro de control de mantenimiento, ¿okay? Que es un concepto nuevo que cada vez agarra también más aceptación, donde llevamos los datos del monitoreo de condiciones a través de los sensores, que pueden ser de manera inalámbrica o cableada, hacia el SCADA de mantenimiento, ¿no? Y acá no tiene que ser un SCADA tan complejo. Pues, si es en el SCADA de operación, bien, hacemos un módulo adicional. Pero si a veces estos proyectos se ven interrumpidos porque al llevar la data, intentamos llevar la data a los SCADA de operación y entonces nos vemos con los desafíos de convencer a la gente de operación, a la gente de maniobras, para usar el SCADA, ¿no? Y hay un tema de permisos y un tema de políticas entre áreas un poco compleja, por lo cual a veces sugerimos hacer uso de un SCADA de mantenimiento que es algo muy sencillo, no involucra un hardware en terreno o tableros complejos, no. Ahí cuando hablamos de un SCADA de mantenimiento nos estamos refiriendo solamente a un servidor dentro de un data center que va a estar conectado a la red y que va a ser de uso exclusivo para el monitoreo de condiciones. Entonces no tocamos para nada los datos o los controles de la operación, ¿no? Un SCADA sencillo, optimizado netamente para leer, no para controlar, sino para leer y monitorear información y que nos permita llevarla en un formato estandarizado hacia la plataforma de gestión de activos. En el caso de Argo, ellos cuentan con las 3 plataformas, ¿no? Desde el APM como corazón de la solución, el EAM que les permite planificar, elegir el responsable y registrar las acciones, ¿sí? Integrado aquí de ida y vuelta, y el área de Workforce Management también para que las cuadrillas puedan hacer su trabajo de una manera digital. Una aplicación muy sencilla para que se vea que esto es súper escalable también es en el caso de motores o en el caso de algún activo en particular para implementar solo pocos sensores que pueden llevar datos vía Bluetooth en este caso, que son los sensores para motores inteligentes que envían la data vía inalámbrica y que los llevan al centro de control de mantenimiento y APM, ¿no? Donde podemos contar con el APM. Acá tenemos otro ejemplo que me parece que lo vieron en el módulo 2 también, que es para subestaciones móviles dentro de una compañía minera, donde la solución, al ser flexible y escalable, nos permite hacer el monitoreo de condiciones y diagnóstico de los activos que se encuentran en subestaciones móviles, que son sistemas móviles, no tienen una ubicación física y están además en una área restringida, ¿no? Como es el Tajo abierto de una compañía minera, por lo cual con este tipo de soluciones podemos evitar el riesgo a la exposición de nuestros operadores o personal de terceros, ¿no? Y el riesgo a la exposición es algo que lo vamos a tener no solamente en este tipo de ambientes, sino también de manera mucho más general, ¿no?
El riesgo de la exposición es algo que se está reanalizando en las compañías para no exponer a las personas ya no al peligro geográfico o al peligro de las máquinas aquí allí, sino que al peligro de contagiarse o de contraer el virus, ¿no? Entonces, para lo cual también solucionamos haciendo uso de estas estrategias de mantenimiento, ¿no? De monitoreo en línea o mantenimiento basado en condición. Aquí tenemos algunos sensores que me parece que lo vieron el día de ayer, que totalmente se integran hacia el Ellipse APM, ¿no? Son sensores, en el caso de ABB, muy completos, bastante fiables, que han ganado reconocimientos de diferentes organizaciones y que han recibido la carta de felicitación de los principales clientes, inclusive aquí en Perú, ¿no? que han reconocido su precisión por encima de otros competidores. Entonces, es una buena parte del RCM es tener datos confiables, ¿sí? Así que siempre es apropiado tener sensores también que nos aporten esa seguridad, ¿no? De lo contrario, en vez de podríamos estar ocasionando un problema a nuestra data, ¿no? Y así, por ejemplo, ya con el monitoreo basado en condición podemos efectivamente analizar los transformadores que se encuentran en estado crítico. Este transformador aquí en rojo seguramente está aquí en el lado de la matriz de riesgos, en la zona roja, ¿no? Porque está mostrando una señal o una tendencia de una variable, en este caso reconocida por este sensor que mide hidrógeno, para lo cual se toma la decisión de poner un sensor o un analizador de gases más completos que pueda analizar no solo hidrógeno, sino los otros 9 gases también según la norma, y que nos permita pasar entonces acciones que puedan ser revisadas en conjunto. Y aquí dentro de un concepto un poco más ampliado, que es a través de los servicios ampliados de ABB, que son servicios colaborativos, ¿no? Que nos permiten atenderlos de una mejor forma. Entonces, este tipo de implementaciones de un RCM digital a través del Ellipse APM nos permiten ganar control como operadores, como los dueños de los activos o del negocio, pero también garantizar la efectividad de los servicios que los terceros nos pueden brindar, ¿no? Porque ambos vamos a ver la misma data en tiempo real. Ya no ese intercambio entre, oye, pásame esta data para analizar, envíame esta data para analizar, o ya, mira, te tengo que enviar a alguien para que lo vea. Eso que antes podíamos hacer, hoy por hoy va a estar muy complicado, ¿no? Así que si pasamos a lo digital de manera sencilla, con sensores y con sistemas, vamos a poder incluso como ABB, como partners, brindar un mejor servicio, ¿ok? Con el uso de su data, ¿sí? Entonces, esto a este punto, con lo cual concluyo el módulo 4, sin antes dar paso a sus preguntas para poder absolver sus consultas o dudas. Ingeniero Alberto o José Torres, si nos pueden ayudar con las consultas. Sí. Pregunta número 1. Esta es la consulta realizada por José. Dice, ¿el EAM vendría a ser lo mismo que un ERP, hablando de software? Muy buena pregunta. El EAM y el ERP tienen los mismos macroprocesos, ¿ok? Es decir, ambos tienen módulos de mantenimiento, ¿no? Un CMMS por lo general adentro del módulo de mantenimiento, el módulo de materiales para la logística, las finanzas y los recursos humanos, ¿sí? La diferencia entre un EAM y un ERP no radica en los macroprocesos, pero sí en los subprocesos de negocio, donde efectivamente un EAM está mucho más enfocado en atender una industria que es intensiva en sus activos. Pero un ERP está más diseñado, como su nombre lo dice, es un Enterprise Resource Planning, un planificador de los recursos empresariales y están más orientados a la industria de manufactura, ¿sí? Es por eso que a veces al aplicar un ERP en una compañía minera,
se sienten algunas frustraciones, ¿no? Porque los comentarios que se tienen normalmente es que no es amigable, que no es fácil de usar, que no me permite aplicar el RCM, y tal cual. O sea, un ERP va a ser difícil que se adapte, por ejemplo, a una estrategia de RCM, mientras que un EAM sí te lo permite, ¿no? Está, de hecho, alineado y construido sobre eso. En el caso de AEB, nuestro EAM está enfocado o construido sobre la base de ISO 55000 y sobre RCM también, ¿no? Entonces, por arriba se ven igual, pero cuando uno entra a los subprocesos es diferente, ¿sí? Siguiente pregunta, dice César Georgino Valencia. ¿Cuáles son los datos a ingresar a Elipse para que haga el RCM y qué datos procesa por cuenta propia? Sí, dentro del Ellipse APM, ¿no? Que supongo que es a donde se refiere la consulta, los datos van a depender de cada tipo de activo, ¿sí? Como les mencionaba, cada tipo de activo tiene sus propios modos de falla que los brinda cada modelo, y esos modos de falla o esos modelos digitales tienen sus propios inputs, ¿no? Y va a depender de cada tipo de activo. Si, por ejemplo, vamos a tener un motor, el modelo digital va a pedir datos de vibración, en los diferentes ejes, datos de alineamiento, datos de aceite, datos de proceso como la corriente de carga, etcétera, ¿no? De un transformador, los datos del aceite de aislamiento, las pruebas eléctricas, en general. Entonces es una variedad y va a depender de cada tipo de activo. Eso por el lado del monitoreo de condiciones, pero del lado donde sí es un poquito más fijo, digamos, del lado del monitoreo indirecto, son los datos de placa, marca, fabricación, fecha de instalación, horas de trabajo, backlog del mantenimiento. Estos datos son más homogéneos a los tipos de activos, ¿no? Otra pregunta de César Valencia. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando la falla no es real? Por ejemplo, en el transformador. Si no es falla del sensor, ¿cómo lo considera el software? ¿Se puede corregir antes de considerarlo como modo de falla en el RCM? Sí, eso ahí justamente es lo importante de analizar más allá de los modos de falla, ¿no? Y tener acceso a los diferentes tipos de parámetros, ¿ok? Inclusive, es lo importante analizar no solo un modo de falla, sino los diferentes modos de falla en cada tipo de activo. Además, las herramientas como son analíticas te van a lograr determinar si un punto está fuera del percentil, ¿no? Esa es también la otra parte importante de la PM para evitar, digamos, tomar un dato erróneo como real, ¿no? Vamos a tener varias herramientas de análisis para poder descartar un problema de sensor, ¿no? Una pregunta de Eduard Monatupa. Pregunta, ¿no es más seguro cablear desde el equipo de patio hacia la sala de control en lugar de llevar en forma inalámbrica la señal? Tomar en cuenta en el Perú hay lugares de alto nivel único, alto que podría generar alguna interferencia en dicha señal inalámbrica. ¿Cómo plantean la solución? Sí, cada solución se analiza específicamente, ¿no? Para una solución inalámbrica, antes de instalar los equipos, se hace un análisis de ese tipo. Se llaman sistemas de medición que analizan el entorno, el ambiente, la capacidad de comunicación entre los equipos para poder determinar la viabilidad de un proyecto inalámbrico, ¿no? Si se descartara o se declarara inviable la implementación de un proyecto inalámbrico, se sigue por el modelo tradicional cableado, ¿no? No es el objetivo, digamos, reemplazar uno por otro per se, sino hacer un análisis previo que efectivamente lo ejecutamos como evento. Dice, Ronald Chirguana pregunta, ¿qué parámetros o instrumentos debe implementarse en equipos GIS de 220 kb para el centro de control de mantenimiento? Sí. No soy experto en equipos GIS, en primer lugar, pero tenemos un pool de expertos en equipos GIS que pueden responder mejor que yo esta pregunta. Sin embargo, tenemos sensores como los MSM y los sensores de gases F6, que son, digamos, más o menos estándares para el tema de las GIS, ¿sí? Estos te van a medir la presión del gas SF6, la calidad del gas SF6, la temperatura,
vas a poder tener la trazabilidad de estos parámetros también, cómo están ahorita, cómo pueden estar más adelante en función a sus tendencias, las operaciones, si es que se tratara de un interruptor, ¿no? Las operaciones ejecutadas por este tipo de activo, ¿no? En general. Sergio Martín González hace la consulta. ¿Tiene alguna interfase con SAP, módulo PM, ERP o definitivamente es para manejarse independiente? No, efectivamente tenemos las interfaces ya desarrolladas y esto es parte del módulo 1 de transformación digital que hicimos, donde hablamos acerca de las características digitales que usan las plataformas hoy en día, especialmente la nuestra, ¿no? Que tiene los web services ya diseñados para conectarse a las principales plataformas digitales de hoy, como son efectivamente SAP o SAP PM, SAP S/4HANA, en el caso de Pi de Osisoft igualmente, entre otros, ¿no? Así como los sistemas SCADA también. No buscamos a través de las... Daniel, Solo para complementar ahí, no buscamos reemplazar lo que las compañías ya tienen, tanto en el caso de SCADA, tanto en el caso de RP o CMMS. Lo que hacemos en estos proyectos es sentarnos como un partner y determinar cuáles son los gaps y dónde están las oportunidades de mejora con lo cual podemos ayudar, ¿no? Y más bien repotenciar las inversiones que ya se han hecho, porque muchas veces se hacen inversiones en SAP o en SAP S/4HANA bastante complejas, ¿no? Pero que efectivamente cuando uno quiere ver más allá es difícil llegar solamente con esas soluciones. Entonces, por ejemplo, pueden usar APM para aplicar RCM sobre los datos que ya tienen o se originan en SAP, por ejemplo. ya, Daniel Álvarez hace una consulta. ¿El software APM se puede controlar desde una pantalla SCADA? Va a depender del tipo de proyecto que se desee, pero sí, efectivamente se pueden crear, dependiendo de la escala que se tenga también, una pantalla específica dentro de la escala para ver los datos de APM como tal. Por lo general es al revés, sinceramente, pero es posible. Y la última pregunta de Mark. Dice, ¿el software APM tiene un demo educacional para revisarlo y correr algunos ejemplos? No de uso libre, pero sí a través de una coordinación con mi persona o con mi área, podemos hacer algunos ejercicios si les interesa, ¿no? De hecho, los estamos haciendo en algunas compañías en Perú hoy en día. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero Tirado, por la exposición de este curso virtual, el cuarto módulo, y también por absorber las consultas. Y bueno, damos por culminado el curso y le dejo unas palabras para la despedida por parte de usted. No, muchas gracias. Efectivamente puede que algunas preguntas se hayan quedado en el tintero o que puedan surgir más adelante. Totalmente disponible a leerlas, a revisarlas. Quedó una pregunta de la sesión anterior acerca de cómo bajamos los preventivos que nos da el regulador. Quisiera aprovechar este espacio para responderla rápido. Básicamente el regulador está alentando el uso de herramientas digitales para el mantenimiento. De hecho, las está reconociendo a través de inversiones, ¿no? Si uno hace como compañía de utility una inversión en tecnología digital para el mantenimiento, los reguladores están reconociendo esa inversión y devolviéndolo sobre la tarifa, ¿no? Y también sé que como los reguladores, y eso es algo que deberían responder quizás ellos, pero sé que están muy abiertos al tema de la gestión de activos. De hecho, entiendo que tienen gente ya certificada por ISO 55000 y capacitada en RCM, así que seguramente es un tema de hacer sinergia entre partes, de hecho aquí entre estas tres partes, para poder llegar a un buen consenso, ¿no? Se está haciendo en otras partes. De hecho, otro de los beneficios que se logra es tener una reducción en el tema del pago de seguros al usar ese tipo de tecnologías digitales. Entonces, bueno, ahora sí, muchas gracias con todos por su tiempo. Espero que todos se encuentren bien. Es hora de digitalizar de manera correcta para superar los desafíos de esta coyuntura y estamos totalmente disponibles para ayudar a los colegas en eso. Ha sido un placer para mí y espero que hayan disfrutado este curso en estos 4 módulos y quedamos en contacto. Ok.